Bueno, después de entender de qué se trata una campaña de SEM en Google Search específicamente y la diferencia entre el SEO y SEM, ustedes se preguntarán, ¿qué necesito para comenzar una campaña de SEM, de Search Engine Marketing? Lo primero que necesito es, obviamente, el interés del usuario, como les decía en los videos del principio. Este tipo de publicidad lo que va a hacer es recoger a usuarios que ya están interesados en mi producto o en mi servicio. Lo segundo que necesitamos son palabras claves. La clave es la palabra clave. Son las palabras que finalmente van a activar los distintos anuncios que yo tengo en mi campaña. Luego tenemos los anuncios de texto, que básicamente son resultados de búsqueda de Google, que son anuncios, nosotros los construimos dentro de la plataforma de Google Ads y tienen que responder a la necesidad de la pregunta o la palabra clave que el usuario ingresa en este buscador. Por otro lado, necesitamos una landing page, que es el término un poco más técnico del sitio web o la página donde va a caer este usuario luego de hacer clic en alguno de mis anuncios. Finalmente, necesitamos seguimiento de resultados. Eso es fundamental en una campaña de marketing digital. Yo tengo que establecer un seguimiento de los resultados para poder evaluar el performance de esta campaña. Ver si finalmente mi esfuerzo de marketing generó ventas o no y también evaluar si tengo que continuar con los mismos anuncios, con las mismas palabras, quizás tengo que aumentar un poco más la inversión dentro de mi campaña, etcétera. Y finalmente, y un punto no menor que cierra el ciclo de optimización, es la optimización misma de las campañas. Eh, yo cuando hablo de optimización me refiero a decir, ok, eh, tengo 10 campañas, cada una con 10 palabras clave y 4 anuncios. Una campaña habla de ciertas características del producto, otra habla de un objetivo más de conversión, otra habla de un producto más genérico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo que ir viendo cuál de todas esas campañas son las que funcionan mejor. Luego tengo que enfocarme en el seguimiento de los resultados. Es monitorear cómo le está yendo a mi campaña. Y eso va muy de la mano con el sexto punto, que es la optimización. Yo cuando optimizo la campaña me dedico 100% a las palabras claves, a los anuncios o a los grupos de anuncios que mejor funcionan y voy pausando las palabras en este caso que no me funcionan, voy cambiando algunas títulos, algunas descripciones dentro de mis anuncios de texto según sea más relevante para los usuarios. Voy subiendo o bajando la puja a las distintas campañas, voy cambiando de objetivo, etcétera. Todas esas acciones se llaman optimizaciones y me sirven para tener una campaña de Google Search, en este caso, más eficiente. Bueno, partamos desde cero. El paso cero es definir los objetivos de marketing, los de marca, los comunicacionales y también de campaña. Acá seleccionamos las palabras que nos interesan y lo mejor es llevar nuestros objetivos o nuestras intenciones de lo que yo quiero lograr a esta matriz de objetivos que les presento acá. Lo primero es el objetivo general, que podría ser qué queremos a nivel general en la organización. Luego nos vamos ya a centrar en los objetivos de marketing, que podrían ser algunas preguntas que me ayudan a definir estos objetivos, como qué queremos posicionar, qué queremos transmitir, qué queremos generar, qué vamos a promocionar. Si yo voy respondiendo a estas distintas preguntas, voy alineando un poco más a los objetivos de marketing. Y si ya nos vamos a un objetivo más específicos, que son los objetivos de performance, yo podría ocupar la pregunta, ¿cómo vamos a apoyar los objetivos anteriores de forma concreta? Esta es una matriz, es un ejemplo, pero ustedes deberían empezar a definir sus objetivos antes de hacer cualquier campaña y eso grábenselo en la cabeza. Primero los objetivos, objetivos generales, más específicos de marketing y mucho más específicos que son los objetivos de performance. Luego de eso pasamos al paso uno. Una vez que ya definimos estos objetivos publicitarios,
tenemos que encontrar las palabras claves. Técnicamente se llama el Keyword Research, que es cuando yo hago una investigación para generar, para obtener esta lista de palabras claves que son las que me van a ayudar para, entre comillas, decirle a Google eh, qué nos interesa como palabra activadora de mis anuncios. O sea, cuando una persona va a ingresar en Google cierta palabra, yo quiero que esa palabra active un anuncio mío, de mi marca, de mi producto o mi servicio. Entonces, en este paso uno, yo hago el Keyword Research. Un consejo, yo cuando armo un Keyword Research, básicamente lo que hago, o cuando me ha tocado, por ejemplo, trabajar con un cliente, eh, yo lo que hago es decir, ok, ¿cómo crees tú? Le digo al cliente que te encuentran los usuarios. Y le digo que anote una lista de 10 palabras como él cree que los usuarios encuentran su producto o servicio. Después le digo que haga otra lista de otras 10 palabras y les digo cómo tú eh, encuentras qué es la forma correcta de encontrar tu producto o servicio, que son totalmente diferentes a cómo yo creo que el usuario me busca. Entonces el cliente hace su lista de palabras clave. Luego yo agrego una a nivel personal y digo, a ver, ¿cómo yo creo que los usuarios van a empezar a encontrar este producto? Perfecto. Después hago otra lista que son las palabras como llamas de marca. El nombre del producto, el nombre del producto más genérico con el apellido de la marca. Hago una serie de combinaciones que me sirven como palabras de marca. Y finalmente agarro toda esa lista de palabras que yo conseguí y las ingreso a la plataforma de Google Ads en un apartado que se llama el planificador de palabras clave, donde yo puedo agregar palabras y Google me va a sugerir otras que son relacionadas y también me va a dar una estimación promedio para tener ahí una idea de cuánto es el volumen de búsqueda de cada palabra. Si bien no es tan exacto el volumen que me entrega Google, sí yo me puedo hacer una idea del peso de una palabra. Si una palabra es más importante que otra, me queda muy claro con el planificador de palabras clave. Esa es mi forma. Ustedes pueden ver la que ustedes quieran. Puede que ya tengan una lista de palabras clave definida, puede que el cliente llegue con esa lista y sea fruto de un research de un equipo de SEO o quizás de algún estudio, focus group, etcétera, lo que sea. Esa es mi forma de abordarlo y se las comparto para que ustedes la puedan ocupar. Entonces, una vez que ya tenemos esta definición de palabras clave, eh, un usuario debería ingresar una palabra en el buscador. ¿Ya? Entonces, una vez que el usuario, en este caso, podría ingresar curso de podcast, yo voy a obtener resultados de búsqueda. Como les decía, hay resultados pagados, que son los de SEM, y los resultados orgánicos, que son los de SEO. Y esta palabra clave, la que puso el usuario, va a activar un anuncio de SEM, que en este caso eh, es un anuncio del curso de podcast de RB Formación Digital, y este anuncio debería ser relevante a esta palabra clave. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos este acto, eh, el que se muestre este anuncio se llama impresión. Y eso lo tienen que recordar porque cuando se habla de impresiones de un anuncio es esto, es cada vez que una persona escribe una palabra y en los espacios de los 4 primeros o los 4 últimos que están destinados para los anuncios pagados, aparece mi anuncio. Independiente si el usuario lo toma en cuenta o no, si aparece mi anuncio, eso se llama una impresión. Y ahora, si el usuario desea y le interesa mi anuncio y desea hacer clic en él, como la palabra lo dice, se llaman los clics, que sería el paso 4. El usuario se interesó en mi anuncio y le hizo clic. Una vez que le hace clic, yo voy a dirigir a mi usuario a mi sitio web o a una landing page. Yo les explicaba que era una landing page, una página de aterrizaje donde yo tengo que enfocarme en la conversión, tengo que describir todas las características necesarias para que este usuario pueda encontrar una respuesta a lo que buscaba y ojalá comprar, cotizar, evaluar o lo que sea de mi marca, mi producto o mi servicio. Una vez que el usuario vela o está expuesto a esta landing page, puede decidir comprar, por ejemplo, que sería una conversión, y ahí yo lo dirijo a un carrito de compra o una pasarela de pago, donde una vez que finaliza esto, ya se
cierra la venta y sería una conversión. En este caso la conversión es la venta final, por lo tanto se cierra una vez que el usuario ya pagó y generalmente aparece una página de gracia que dice gracias, tu pedido fue eh, realizado con éxito, te llegará un correo electrónico con las instrucciones para partir tu curso. Ese sería el paso 6, el paso de la conversión. Y luego viene lo que yo les comentaba, el paso 7, donde yo tengo que medir los resultados. Y esto se hace en la misma plataforma de Google Ads, o también yo puedo hacer un seguimiento en Google Analytics. Google Analytics es un software que también es de propiedad de Google, que me ayuda a la analítica digital, me ayuda a entender, a saber todo el comportamiento de los usuarios dentro de mi sitio web. Entonces me arroja las visitas, me arroja la duración media de la visita, por ejemplo, el porcentaje de rebote, o sea, cuántos de esos usuarios llegaron a mi sitio y no hicieron nada. Me entrega también páginas vistas, me entrega la fuente de tráfico, si viene de una campaña de Google, de Facebook, de Instagram, de otro medio digital, de dónde vienen en general los usuarios, si son de Chile, si son de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de qué país, en qué dispositivos se conectan, smartphone, tablet, o sea, hay un montón, hay muchas métricas que yo puedo ir analizando en Google Analytics y es el brazo derecho para una campaña de SEM. En este curso estamos viendo básicamente cómo hacer una campaña de marketing digital, pero yo les recomiendo que aprendan en paralelo a ocupar un sistema de medición digital. En este caso yo les recomiendo Google Analytics. Hay otros, obviamente, hay unos que son pagados, otros también que son gratuitos, al igual que Google Analytics, pero les recomiendo que tengan ese acercamiento y que su brazo derecho sean las métricas y los números, porque estos datos, las métricas y los números nos van a servir para después hacer una optimización. Yo les decía, ¿cómo optimizo? Yo puedo optimizar segmentando mejor, acotando la segmentación, el público objetivo al que yo quiero llegar. Puedo también modificar la puja, invertir más, invertir menos, cambiar de presupuesto. La campaña A tenía 100 de presupuesto, la campaña B tenía 50 y me doy cuenta que la campaña A está teniendo más conversiones que la campaña B, por lo tanto voy a mover el 80% de la campaña A del presupuesto a la campaña B. Entonces ahí yo puedo potenciar la otra campaña que me iba mejor e ir probando. También puedo, no sé, de la campaña B que me estaba yendo bien, me doy cuenta de que de las 50 palabras clave que cargué en un principio, solo 10 son las que convierten. Entonces lo que podría hacer es pausar definitivamente las otras 40 o bajarle la puja. Ya van a entender lo que es la puja por palabra clave. Cosa de que sea más relevante esa inversión a las palabras que sí me van a convertir versus las que no me van a aportar nada. Y eso sería un poco a grandes rasgos para que vayan entendiendo cómo funcionaría una campaña de SEM, de Search Engine Marketing, ocupando la plataforma de Google Ads. Algunos términos que tienen que tener en la cabeza. Las keywords, que son las palabras claves que activan los anuncios, que son las consultas de los usuarios en el buscador. Los otros son los anuncios, que son el mensaje publicitario que los usuarios ven cuando ingresan una palabra clave en el buscador. Las impresiones, ¿se acuerdan que yo les decía? Es el número de veces que se muestra el anuncio en Google. Luego venían los clics, que es cada vez que alguien se pone encima de mi anuncio, que se desplegó gracias a el ingreso de una palabra clave y le hace clic. Después vienen algunas métricas que ya son más de campaña, como por ejemplo el CPC, que significa costo por clic. Y básicamente es cuánto me cuesta cada uno de los clics que yo hago. Perdón, que hacen los usuarios. Después está el costo por 1000 impresiones, que es cuánto me costó que mi anuncio se viera 1000 veces. Estos son le voy a explicar un poquito más adelante el modelo de subasta, cómo me cobra Google. Hay distintos tipos, me puede cobrar por CPC, por CPM, por CPA, etcétera. Pero para que vayan ya interiorizando, el CPM es el costo por 1000 impresiones y tiene que ver con cuánto me cuesta 1000 impresiones de mi anuncio. Después, lo que les explicaba hace un rato, la landing page, que es dónde se dirigen los usuarios luego de hacer clic, donde yo tengo toda la información de mi producto, marca o servicio destinada a un objetivo de conversión. Las conversiones mismas, que pueden ser cualquier acción específica realizada en una landing, por ejemplo, una compra, un registro, una descarga, un referido, una página vista, una persona que vio más de 30 segundos un video, lo que a mí se me ocurra como objetivo que agregue valor, yo lo puedo definir como conversión.
y el CTR, que es el porcentaje de clic sobre las impresiones. Y básicamente es dividir los clics que yo obtuve de mis anuncios por las impresiones eh, que me generaron estos anuncios. Y eso lo multiplico por 100 y me da el porcentaje de clic sobre las impresiones. Cuando hablamos de una campaña de Google Search, para que tengan una idea en la cabeza, un CTR de 1% es el desde. Menos de 1 es una campaña que está mala, que no nos sirve tanto. Después de un 2 o un 3% es aceptable. De un 4 a un 6% yo diría que es una campaña que está bien. Un 10% es una campaña buena. O sea, cuando si ustedes logran un 10% de CTR después de no sé, unos 2 meses de monitoreo, yo digo, no, esa campaña tiene buen CTR. 12% es buen CTR. 25% es excelente CTR. Sin embargo, no se dejen engañar. Cuando hacen una campaña de display de YouTube, de Smart Display, generalmente van a ver CTRs menos a un 1%. Es muy difícil, o sea, no es difícil, pero no es tan usual que una campaña de display de objetivo de branding, de cobertura, tenga un CTR mayor a un 1%, un 2%. Los puedo lograr, sí, claro, los puedo lograr hasta 3, 4%, pero no es tan usual. ¿Y por qué no es tan usual? Y tampoco es extraño, no es que significa que esté mala esa campaña, es porque el objetivo es alcance, es mostrar, mostrar, mostrar. Por lo tanto, tanto el objetivo, la pieza gráfica y los algoritmos que están detrás de Google van a entender que tienen que mostrar más que priorizar el clic. En cambio, cuando estamos con una campaña de search, se prioriza mucho más el clic del usuario. Entonces, ese anuncio quizás se le va a mostrar con más frecuencia o se le va a mostrar con una mayor prioridad a un usuario que está más propenso a hacer un clic. ¿Ya? Es lo que yo le explicaba del branding y del performance. El performance son usuarios relevantes. No siempre, y eso también tienen que tenerlo claro, no siempre que una persona, que si yo tengo una campaña y una persona coloca esa palabra clave en el buscador, voy a aparecer. Algunos de los factores pueden ser, de los factores de que me permitan no aparecer, pueden ser de que no tengo un presupuesto suficiente, por lo tanto, de 10 resultados solamente me alcanza para aparecer 4, o también un tema de relevancia, y es lo que les decía con esto del branding, del performance. Si mi campaña no es tan relevante para cierto usuario, de repente ni siquiera va a aparecer. Por eso es importante tener claro que la palabra tiene que ser relevante en el anuncio y también en la landing page con lo que yo estoy vendiendo.